Tusa. Saludo especial para todos los amigos de Telecaribe. Oye, qué bacano que estés ahí. Un saludo para todos los que nos están viendo en La Guajira, nos están viendo en el Cesar, nos están viendo en el Magdalena, nos están viendo en el Atlántico, en Bolívar, en Córdoba, en Sucre, parte de Urabá, que pertenece al Caribe, y claro, en las islas de San Andrés. Tantos lugares. Voy a decir un lugar de cada uno de esos departamentos que a mí me guste. Me gustan muchos lugares de ahí, pero voy a decir uno. Por ejemplo, podría ser el Cabo de la Vela, en La Guajira. Podría ser en Valledupar, podríamos poner La Paz, por ejemplo, me gusta. O San Diego. Podríamos poner aquí en Barranquilla, a ver, me gusta, Sabana Grande, por ejemplo. Podríamos decir en Córdoba, Arenal. En Bolívar, Arenal. Podríamos poner en Córdoba, Sagún. En Sucre, Cincé, ahí están. Y en el Magdalena vamos a poner Plato Magdalena. Un saludo para todos ustedes. Qué gusto estar ahí. Estoy con el doctor Andrés Rosado. Doctor, cuánto gusto. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo va ese trabajo en el Centro Médico Cognitivo? Sí. E investigación. Investigación. ¿Cómo va eso? Bien, tratando de hacer muchos estudios, principalmente a nivel de la parte infantil. Ajá. Y como hablábamos la última vez, un gran componente en adicciones, que realmente también es un flagelo muy grande que hay en Barranquilla en este momento y en el Atlántico, y que hay que empezar a tratar de buscar la manera de resolver estas situaciones. Centro Médico Cognitivo e Investigación. Tengo un caso. Yo ayer le había anunciado a usted que iba a hablar de los celos patológicos. Es porque me llegó un caso. Se lo puedo leer y a partir de ahí comenzamos a conversar. ¿Le parece? Bien. Llevo casado 15 años. Mi mujer es médico. Tiene la misma edad que yo. La quiero mucho y sin ella no podría vivir. Me faltaría lo más importante y esencial de mí mismo. Y mi sufrimiento es inmenso porque puedo perderla y para siempre. Ella me dice que no soporta más mis celos absurdos y mis exigencias. Desde su punto de vista puedo entenderlo, pero a la vez reclamo que ella me entienda a mí y entienda mis demandas. Mi mujer es muy atractiva. Para mí es la más bella del mundo, pero quiero que esa belleza sea solo para mí, que sea solo yo quien la perciba y la sienta. Sé que eso es imposible y ante esta situación me tengo que revelar y la tengo que cuidar. Le pido que cuando salga a la calle o al trabajo no se arregle demasiado, que vista de la forma que yo le diga, más bien conservadoramente. Que sea cortante y seca con cualquier compañero de trabajo o cualquier hombre que se le acerque. Incluso le he pedido que abandone su profesión, porque económicamente no lo podemos permitir, yo la puedo mantener. Entonces, ¿para qué trabaja? Quiero que se dedique exclusivamente a mí y a mis hijos. Es más, le he prohibido que vaya a la playa si no es conmigo. En fin, la controlo de tal manera que la situación, dice ella, que se le hace insoportable. Pero a mí también se me hace insoportable porque no me hace caso. Pienso que si ella me quisiese, haría lo que yo le diría. Es más, si ella me hiciese caso en todo lo que yo le digo, seríamos felices. Sin embargo, no quiere claudicar. Me dice que soy absurdo, ilógico y cruel. Y que eso no es sino querer dominar, pisotear y faltar el respeto a alguien. Mi situación es límite, padre. Ayúdeme. Tengo que hacer algo porque me ha planteado el divorcio. Doctor, ¿esto es un caso patológico de celos? Claro, mira lo difícil que es que en el discurso que él hace, siempre está planteando que hay un problema. ¿Sí? Él entiende que la mujer le está mostrando un problema. Él entiende, porque al final por eso pide ayuda. Pero entonces, ¿qué hace? Que ese control que él quiere sostener no se rompa, no se pierda. Entonces es donde uno tiene que empezar a buscar este tipo de rasgos de personalidad que posiblemente está teniendo, pero también uno siempre en las terapias de pareja lo que busca es entender por qué también la otra persona se ha mantenido bajo esos rasgos. ¿Qué será lo que en este momento hizo que eso se rompiera desde el tipo de relación? Pero entonces lo que más me llama la atención de este caso es, soy una persona controladora y quiero dejar de serlo, ¿sí? Porque él reconoce. ¿Qué será lo que no hace que ese impulso se pueda detener? Doctor, ahí ya me dejó una sospecha. Estoy pensando en sociología, en un concepto sociológico de un autor italiano, un comunista italiano, Antonio Gramsci, que hablaba de la hegemonía. Y Antonio Gramsci decía que hay una relación de complicidad
entre el dominante y el dominado. Que no siempre es una relación que no solo, perdón, es una relación de resistencia, sino que también hay una relación de complicidad. Alcanzo a percibir que algo parecido me está diciendo usted. ¿Es cierto? Claro, porque las parejas se mantienen cada uno dentro de sus afectos y sus defectos, ¿sí? En este caso en particular también hay que determinar, como te digo, cómo llega a él este tipo de celos, porque fue bajo esta relación actual, ¿sí? De ver una esposa divina, de ver una esposa perfecta, pero que otro se la puede tomar, o es que él ya venía con tipos de cuestión de control de hace mucho tiempo atrás, antes de ser pareja o con parejas anteriores. Se traumó con la pérdida de una pareja, observó algo vivencial en su casa. ¿Qué será? ¿Hay algún tipo de personalidad que es así controladora? Los rasgos obsesivos tienden a ser muy controladores, los rasgos a veces paranoicos, sin necesidad de llegar a un trastorno, tienden a ser muy celotípicos, o incluso hay celotipias, digamos, no desde el punto de vista de trastorno de patología, sino que son simplemente creados bajo el dominio, ¿sí? Esa parte como de hegemonía, de mantenerse bajo una postura dominante, que no es ser celo y no que mi esposo o mi esposo lo vea a alguien, sino simplemente para mantener una posición de poder o estructural. Bueno, los celos, ¿hay celos buenos y hay celos patológicos o los celos en general no son recomendables? Las emociones no son ni positivas ni negativas, son emociones. Y como siempre como lo sabemos muy bien, cuando aumenta o se pasa a ser muy masivo, donde la otra persona, que en este caso es pareja, ya siente y hace incluso la crítica y la otra persona no quiere estar consciente de ello, ahí es donde se convierte en un problema. Porque la otra persona también está haciendo la solicitud de bajar esa masividad emocional que está manejando el otro. Doctor, estoy pensando en personas, a mí me llegan casos terribles, casos de personas en que alcanzan a oler a la otra persona en todas las partes del cuerpo para saber qué tipo si ha tenido actividad sexual, o sea, he oído locuras de hombres que revisan los interiores de sus esposas, una cantidad de cosas. Cuando uno ve eso, uno no ve una persona sana. O sea, no pareciera eso el perfil de alguien sano. Cuando uno ya ve estos componentes como celotípicos tan elevados, donde ya, como te decía, incluso hay rasgos hasta paranoides, es decir, que se sospecha de todo, ya hay que pensar que es una posible patología de fondo, ¿sí? No simplemente quedarnos en algo de personalidad, sino también determinar lo que se denomina en psiquiatría el eje 1, donde puede haber un trastorno ya de base que hay que empezar a revisar. Por eso siempre es importante la historia natural de cómo se llegó a ese tipo de, digamos en este caso de los celos. Yo recuerdo un caso donde el tipo me decía, ella me está siendo infiel con su sobrino. Ella debería ser una mujer de 40 años en ese momento. Y entonces yo, pues tú sabes que uno a esta altura de la vida uno cree que es posible todo, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuántos años tiene el sobrino? 9. O sea, yo decía que hay una paranoia marcada, porque no es razonable ese tipo de afirmaciones. Es cuando la realidad se confronta, ¿sí? Entonces muchas veces se busca siempre tener la razón precisamente para mantenerse bajo una tranquilidad, pero eso es un círculo vicioso porque el celotípico mantiene la ansiedad. Y entonces mira que incluso chocando una realidad de 9 años, como que no lo comprende, no lo entiende, pero se mantiene porque tiene que buscar una explicación a esa ansiedad que está manejando, en este caso los celos. Cuando una persona puede percibir que su pareja está obsesionada o tiene celos patológicos, ¿cuáles son las características de estas personas? Es decir, ¿cómo la puede ver, cómo la puede comprender? Principalmente cuando ya empieza a detectarse la masividad del afecto, ¿sí? Y cuando normalmente ya la queja es repetitiva. Yo me quejo de este comportamiento tuyo constante, y entonces hay que empezar a confrontar al otro con la realidad. Ya no luchemos simplemente bajo la queja, sino a ver qué está pasando. Entonces, como hablábamos la última vez, o se vuelve una cuestión voluntaria, o a veces tiene que ser una cuestión obligada, siempre y cuando exista la disfunción alrededor del medio. Si no existe disfunción y yo acepto ese tipo de celos, pues obviamente no debería haber ningún problema. Pero si la persona mantiene esa conducta, me afecta que va a mi trabajo y entonces me lo daña porque piensa que cualquier persona que me mira está pasando algo, o ya me quiere empezar a limitar sobre una serie de funciones, entonces ya estamos pensando que debería haber un cuadro de eje 1 psiquiátrico de fondo que hay que empezar a manejar. Ahora, muchas veces el tema de los celos, a todos les gusta de alguna manera sentirse celados. Sí, yo creo que eso genera una cierta emoción de reconocimiento, de que te aman, de que te valoran.
Y muchas veces lo que sucede es eso, que hay unas personas que comienzan creyendo que es amor y terminan ya metidos en unos problemas impensables. Sí, los celos, saliendo hacia lo positivo, si podríamos denominarlo de esa manera, es la forma además como yo me mantengo con el otro, ¿sí? Porque de alguna manera es vincular. Los celos también tienen una parte vincular positiva, porque además nadie quiere que le quiten a la esposa, nadie le quiere que le quiten a la pareja, o nadie quiere que le quiten sus cosas. Digamos que aunque cosas no somos los seres humanos, sí, pero teniendo en cuenta como un concepto muy psicológico objetal. Pero entonces, precisamente, la parte de celo positivo hace que yo esté fijo en el otro, que no existe una indiferencia y que posiblemente es una señal de alarma que si otra persona invitó a comer o le dio un regalo, es la hora que yo también tengo que dar un regalo o tengo que hacer algo, pero es una señal del medio que me está mostrando que posiblemente necesito algo para poder llegar a la pareja nuevamente. No sé si el criterio, a partir de lo que me decías ahorita, doctor, si el criterio tiene que ser como me siento yo. Porque hay algunas personas que son capaces de resistir y hasta en esa simbiosis que se da, hasta les gusta que pasen algunas cosas. Pero ya cuando sienten que están siendo irrespetados, sienten que su dignidad está en juego, que aún su seguridad está en juego, yo creo que ya tienen que tomar una decisión o tienen que empezar a pensar que hay un problema. Claro, el problema radica que si esa celotipia se forma en un trastorno, entonces la persona no se da cuenta de. Porque precisamente ese es el problema de los trastornos, que la persona empieza a realizar un acto repetitivo sin darse cuenta. Y mira que en este caso que hablábamos al principio, la persona le están dando los señalamientos de su conducta, lo acepta parcialmente, pero nuevamente vuelve a esa conducta celotípica. Es que ahí es donde está el problema de los trastornos, que realmente uno a veces piensa que son de voluntad. Y entonces uno empieza a atacar a la persona diciéndole, es que tú no quieres, pero no es que no quieras, sino que no puede. ¿Sí? Y entonces eso lo demuestra el caso que estamos leyendo el día de hoy, porque se muestra que es que él no es que no quiera, él siente que es que no puede, porque él quiere salvar su relación, quiere estar en un núcleo familiar, pero sabe que está perdiéndolo por sus conductas, pero no la puede cambiar. Por eso grita como desesperado al final, pareciera que la pregunta fuera como un grito de desesperación diciendo, ¿qué tengo que hacer para poder salir de esto? Muy bien. Estoy hablando con el doctor Andrés Rosado, psiquiatra, sobre los celos patológicos. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Doctor, yo estoy investigando y encontré que hay dos tipos de celos. Que celos obsesivos. Dice que este tipo de celos el paciente se da cuenta que ello no tiene fundamento alguno, pero no puede escapar de dichos celos. O los que llaman celos delirantes o psicóticos. En este tipo de celos, el paciente está completamente convencido de que su pareja le es infiel, aun cuando sea realmente imposible. Sí. La obsesión lo que significa es una escala del pensamiento y la compulsión son los actos que se realizan para tratar de disminuir ese grado de ansiedad que da el pensamiento que se tiene. Wow. A diferencia del otro tipo de celos. Si tiene que hacer, o sea, si la obsesión es alta, por eso es que lo hacen tan seguido, tan seguido, tan seguido. Ajá. Por eso es, porque por eso se llaman trastornos obsesivos compulsivos o rasgos obsesivos compulsivos, que es posiblemente donde estábamos pensando en el caso que leíamos el día de hoy. ¿Por qué no es delirante como el segundo caso de celotipia? Porque cuando hablamos de contenido psicótico, es decir, fuera de la realidad, que es el significado de la palabra, la persona no está consciente del mismo. Entonces, por eso cuando decíamos que estaba pensando que estaba siendo infiel con un niño de 9 años, está por fuera de la realidad. Eso es una cuestión psicótica y digamos que aunque los dos son trastornos, a veces digamos el grado de dificultad de manejo está que por lo menos uno es consciente y el otro no. Ok. Esta situación tiene que ver con inseguridades, con baja autoestima, con todos estos conceptos psicológicos en la persona que padece la celotipia. Sí, claro, hay una dificultad vincular que precisamente conlleva este tipo de cosas, porque una persona que no tiene confianza en el otro, que en este caso fue la persona que trató de conseguir para toda su vida o para estar junto a esa persona, imagínate toda esa energía que tiene que gastar para poder mantenerla unida.
Entonces, en ese juego, en ese círculo vicioso, se va dañando todavía más la autoestima, se va dañando mucho la parte afectiva y la persona normalmente a mediano o a largo plazo termina en dos tipos de situaciones. Uno, la heteroagresión, es decir, ya es tan masivo que tiene que empezar a hacer unas cuestiones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, como lo que vemos muchas veces en el periódico, de botellazos y cosas por el estilo. O la segunda, una autoagresión, ¿sí? Que sería lo más extremo, donde la persona dice, ya no soporto este tipo de pensamiento y llevó al suicidio. Doctor, estoy pensando, volviendo a la idea esa de que de alguna manera hay una relación ahí de complicidad, estoy pensando en que estas personas, desde el noviazgo o desde los primeros contactos, se deben dar cuenta que la otra persona es así. O sea, yo no creo que una persona sea celosa 3 años después de casados. Yo no creo, a no ser que haya una experiencia traumática que permita que eso pase. Normalmente son personas que vienen siendo celosas desde siempre. De novia, desde novio. ¿Por qué esa persona entonces hace la relación con esta persona? Porque creo que nos venden mucho una idea romántica del amor, del enamoramiento, en el sentido que todo lo puede, todo es válido. Entonces, ¿qué pasa? Yo me enamoro, siento que puedo cambiar al otro, que con mi apoyo el otro puede cambiar y quedo en la fantasía. Lo segundo es algo que yo siempre explico con el tiempo, que es revisar. El cerebro no tiene un tiempo, ¿sí? Nosotros sabemos que existen las horas, existe el calendario y eso nos da una noción del tiempo. Pero yo siempre lo explico de esta manera. Por ejemplo, estamos en el mes de septiembre. Uy, ¿cómo pasó de rápido el año? El año no ha pasado rápido. El año pasó como tenía que pasar. Es una percepción. Es una percepción. Entonces, ¿qué pasa? Y lo vemos mucho, por ejemplo, en los secuestrados. Cuando la persona sale y le dicen, mira, es que ya pasaron 10 años, el secuestrado no se da cuenta. Se da cuenta porque la cámara es diferente, porque existen los teléfonos diferentes, porque la tecnología cambia. Entonces lo mismo pasa en las parejas. ¿Por qué dicen uno? Pero porque aguantó 3, 5, 10, 15, 20 años. Porque la sensación de tiempo realmente fuera de que si tuvo hijos y una serie de cosas, cerebralmente es una percepción que no existe. El cerebro no tiene tiempo. Y entonces eso hace que sean recurrentes en los comportamientos, sumado además a la actitud de mañana sí va a cambiar. Porque independiente de eso, también hay que ver, entre comillas, lo paradójico y lo positivo. Miércoles me cela tanto que me debe amar demasiado. A lo mejor nunca encontraré a alguien que me ame como él, así sea muy celoso. Entonces, esos juegos de palabras o ese juego mental hace que la persona conlleve y se quede en el círculo. Estoy pensando, dijiste una cosa que es dura y que vale la pena revisarla. Estoy pensando en un texto que se llama Solo con el amor no basta. Estoy pensando en esa idealización del amor, que a veces es malentendida aún de un texto bíblico, de Corintios 13. El amor todo lo puede, el amor todo lo hace, tal. Es una tragedia porque no leemos griego. Si leyéramos griego, entenderíamos que ese texto bíblico habla del ágape, no del eros. Entonces, al amor que se le dice que todo lo puede, es el amor ágape, que es el amor de hermanos, que es el amor de... El apego. Sí, que es otra cosa, no es el eros, no es el de pareja, ni siquiera es el filia de amistad. Entonces, claro, a veces lo que tenemos es una hipervalorización del amor, que hace creer que el amor no, apenas se case conmigo, eso cambia enseguida, que termina siendo hasta una mentira. Sí, y como te digo, se mantiene en un círculo vicioso que las cosas no cambian, porque como tú lo acabas de mencionar muy bien, la persona siempre fue así, no cambió después del matrimonio, cuestiones por el estilo. Si cambia después del matrimonio, algo pasó, ¿sí? Y tiene que haber sido una cuestión orgánica que está, pero realmente las personas siempre la conociste como es. Y entonces cuando está dentro de estos cuadros celotípicos, sigue siendo el mismo, ¿sí? Sino que digamos que la queja se vuelve muy constante de tal manera que un día hasta puede producir una ruptura. Pero normalmente las parejas se conocen como siempre y seguirán así como siempre. Ahora, doctor, puede darse que a partir de un trauma la persona se vuelva celosa. Sí. Es decir, estoy pensando en algunas personas, de todas las que llegan, bueno, no, es que ella le fue infiel, miércoles, entonces él ahora está... Claro. Sospechando de todo. Y además de eso ella termina haciendo cosas ambiguas. Yo no me atrevo a juzgar que sean realmente... Tan ambiguos. Sí, a mí no me parecen tanto, pero bueno. Y ahora ella se queda, pero es que él nunca fue celoso. Es como un motivo. Claro. A ver, existen dos tipos de trauma que pueden conllevar a ese tipo de cosas. Uno, pues el trauma psicológico de choque, por ejemplo, una infidelidad. Y los otros, hay muchos traumas neurológicos que a veces conllevan a que
este cambio de personalidad, que ahí entraría a la parte más de psicosis que hablábamos anteriormente. Pero muchos traumas craneoencefálicos, es decir, golpes en la cabeza o a veces enfermedades como sífilis y cuestiones por el estilo, puede llevar a cambios de comportamiento y en algunos casos cuadros como esto de paranoia tipo celotipia. Ok. Ya regreso. Estoy hablando con el doctor Andrés Rosado, celos patológicos. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Doctor, yo no sé si yo soy demasiado simplista en esto, pero yo a esta persona lo que le recomendé fue que buscara ayuda profesional, que por favor fueran de un psiquiatra cuanto antes, porque a veces le dan poderes a uno que uno no tiene, ¿verdad? Yo creo que aquí ya hay un proceso para revisar en términos psiquiátricos o hacer un diagnóstico psicológico y ahí ver a ver si se remite al psiquiatra, porque es que estos casos ya son casos en los que se salen de cualquier trabajo espiritual o de cualquier, ya se necesita una intervención médica, creo. Sí, los seres humanos tenemos una triada también orgánica, también espiritual, ¿sí? Que debe ser una parte de todo. Lo que uno pide en este momento es que todo sea muy sistémico, que todo sea muy integral. Que se ¿sí? junte, sí. Que no sea simplemente vaya para allá o vaya para allá y empieza como un juego de que la persona no sabe entonces ni siquiera dónde se queda, si va al psiquiatra, va al psicólogo, va a donde sea. ¿Sí? Lo que necesita realmente es una ayuda integral. ¿Por qué? Digamos, por una parte necesita su parte de terapia de pareja desde el punto de vista de revisar todos esos componentes que le están sucediendo y de su parte espiritual también calmar una serie de ansiedades de unas motivaciones que está teniendo para este tipo de cosas. Lo que uno siempre pide es que si se observa un contenido ya digamos de psicosis, que es lo que hablábamos anteriormente, donde el estado es involuntario, donde la persona no es que esté realmente realizando los actos de una manera que él quiere, ¿sí? Es mejor buscar a veces una ayuda desde un tipo de psiquiátrico, porque lo más seguro es que necesite también una ayuda farmacológica y no simplemente psicoterapéutica. Claro, importante eso, porque a veces cuando se necesita ya esa ayuda química, pues, para decirlo de alguna manera, no bastan las palabras, no bastan otras cosas, sino que se necesita ese tipo de intervención. Sí, y más en como te digo, en los casos de psicosis o rasgos muy grandes obsesivo-compulsivos, la medicación sirve como un modulador de la bioquímica cerebral que puede ayudar a modular mucho este tipo de comportamientos. Ahora, el problema más serio, doctor, es que muchas de estas cosas terminan en violencia. Dolorosamente son muchos los casos. Usted sabe que el feminicidio está disparado por esos días, dolorosamente, no debiera pasar. Y pasa por aquí, en muchos casos, ¿no? Pues no en todos, pero pasa por aquí, por experiencias de celos psicóticos o celos patológicos, para decirlo en general. Eso implica que hay que estar atento. Eso implica que no hay que dejar que eso coja cuerpo, por decir como decía mi mamá, no deja que eso coja cuerpo. Es decir, hay que atacarlo en la raíz y cuando está comenzando. Claro, pero como la familia, o sea, la pareja también se vuelve, no realiza un freno, permite que la cuestión continúe. Y la realidad es que hay una parte que no nos mencionan mucho bajo esta problemática de, digamos, de feminicidio, que tiene que ver con las drogas. Y realmente, date cuenta que en muchos casos que uno está viendo a nivel hospitalario y todo, son pacientes, hombres y mujeres que llegan, que bajo consumo de alcohol principalmente, y a veces y que no es tan anormal como marihuana y cocaína, si se les disparó un estado psicótico que a lo mejor ya venía con un rasgo celotípico y en medio de una fiesta un hombre ve a la pareja y entonces se convierte en una riña y que, como todos sabemos, puede terminar en una tragedia o en muchos casos en unas hospitalizaciones por diferentes traumas o una serie de cosas. Entonces, el problema de la mayoría de los casos es los rasgos con que la persona ya está, la vivencia de pareja que ya tiene y entonces se suma una sustancia que hace que la persona salga de la realidad y empiece toda esta problemática. Muy bien. Doctor, muchas gracias por venir. Bueno. Muy amable. Mucho Le deseo gusto. todo lo bueno. Que el Centro Médico Cognitivo de Investigación, tú sabes, pasen todas las cosas chéveres ahí. Bueno, muchas gracias. Dale. A ustedes gracias por estar conmigo.
Tú sabes. Perdón, en Bolívar, Arenal, podríamos poner en Córdoba, Sagún, en Sucre, Cincé, ahí están. Y en el Magdalena vamos a poner Plato Magdalena. Un saludo para todos ustedes. Qué gusto estar ahí. Estoy con el doctor Andrés Rosado. Doctor, cuánto gusto. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo va ese trabajo en el Centro Médico Cognitivo? Sí. E investigación. E investigación. ¿Cómo va eso? Bien, tratando de hacer muchos estudios principalmente a nivel de la parte infantil. Ajá. Y como hablábamos la última vez, un gran componente en adicciones, que realmente también es un flagelo muy grande que hay en Barranquilla en este momento y en el Atlántico, y que hay que empezar a tratar de buscar la manera de resolver estas situaciones. Centro Médico Cognitivo e Investigación. Saludo especial para todos los amigos de Telecaribe. Oye, qué bacano que estés ahí. Un saludo para todos los que nos están viendo en La Guajira, nos están viendo en el Cesar, nos están viendo en el Magdalena, nos están viendo en el Atlántico, en Bolívar, en Córdoba, en Sucre, parte de Urabá que pertenece al Caribe, y claro, en las islas de San Andrés. Tantos lugares. Voy a decir un lugar de cada uno de esos departamentos que a mí me gusta. Me gustan muchos lugares de ahí, pero voy a decir uno. Por ejemplo, podría ser el Cabo de la Vela, en La Guajira. Podría ser en Valledupar, podríamos poner La Paz, por ejemplo, me gusta. O San Diego. Podríamos poner aquí en Barranquilla, a ver, me gusta, Sabana Grande, por ejemplo. Podríamos decir en Córdoba, Arenal. Tengo un caso. Yo ayer le había anunciado a usted que iba a hablar de los celos patológicos, es porque me llegó un caso. Se lo puedo leer y a partir de ahí comenzamos a conversar. ¿Le parece? Bien. Llevo casado 15 años. Mi mujer es médico. Tiene la misma edad que yo. La quiero mucho y sin ella no podría vivir. Me faltaría lo más importante y esencial de mí mismo. Y mi sufrimiento es inmenso porque puedo perderla y para siempre. Ella me dice que no soporta más mis celos absurdos y mis exigencias. Desde su punto de vista puedo entenderlo, pero a la vez reclamo que ella me entienda a mí y entienda mis demandas. Mi mujer es muy atractiva. Para mí es la más bella del mundo, pero quiero que esa belleza sea solo Tú sabes. Para mí, que sea solo yo quien la perciba y la sienta. Sé que eso es imposible y ante esta situación me tengo que revelar y la tengo que cuidar. Le pido que cuando salga a la calle o al trabajo no se arregle demasiado. Que vista de la forma que yo le diga, más bien conservadoramente. Que sea cortante y seca con cualquier compañero de trabajo o cualquier hombre que se le acerque. Incluso le he pedido que abandone su profesión, porque económicamente no lo podemos permitir, yo la puedo mantener. Entonces, ¿para qué trabaja? Quiero que se dedique exclusivamente a mí y a mis hijos. Es más, le he prohibido que vaya a la playa si no es conmigo. En fin, la controlo de tal manera